economista, ex director de ANSES, entre otras cuestiones. Diego, ¿qué tal? Ramón Indar te saluda. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos. Bueno, ¿por dónde arranco? ¿Querés arrancar por la rosca peronista o arrancamos por la economía real? Por donde quieras. No, vamos a la economía real, que es lo importante en realidad. Dale. ¿Qué estás viendo vos del escenario político-económico de Javier Milei? Que hubo una primera etapa en donde bajó fuerte la inflación, donde hizo un ajuste muy grande en el fisco, en algún punto por necesidad y otro punto por convicción, por la convicción que él tiene, que ordenó las variables financieras y ordenó la cuestión monetaria, pero trajo aparejado una situación crítica desde el punto de vista de la actividad económica. Hoy tenemos una actividad económica muy disminuida, y tenemos por delante, independientemente de las correcciones que hace al inicio de su gobierno, tenemos por delante desafíos muy grandes, fundamentalmente con el tipo de cambio. Entonces es un gobierno que hace un ajuste fiscal, que hace un ordenamiento monetario, que hace un ordenamiento en las cuestiones del balance del Banco Central, y que tiene como correlato básicamente una caída de la actividad, que si vos sacás el agro, que el año pasado fue muy malo y este año tuvo una actividad no excelente, pero mucho mejor que la del año pasado, la caída de la actividad está en el orden del 6 y el 7%, o sea, una crisis muy fuerte que está viviendo la Argentina, que estamos viviendo los argentinos. Para adelante, porque me parece que lo importante es mirar no solamente lo que se hizo, sino para adelante, ¿qué es lo que queda? Ahí queda un tipo de cambio muy apreciado, la Argentina ya ha vivido estas circunstancias, un tipo de cambio caro, que es más barato ir a veranear a Florianópolis que a Mar del Plata, que la gente, los bienes importados están casi de oferta y los bienes argentinos con muy poca competitividad. Eso afecta básicamente el resultado de cuenta corriente, el resultado de dólares, la balanza, la cuenta en dólares de la Argentina. Y bueno, hay una gran incertidumbre a ver si es sostenible o no este precio del dólar o este movimiento que mes a mes propone el presidente y propone a los argentinos, el ministro de Economía, del movimiento del dólar. Y ahí, bueno, hay desafíos hacia adelante, porque todos sabemos que el dólar es un precio importante y en la medida que se mueve el dólar también se mueven el resto de los precios de la economía. Así que me parece que es un partido que arrancó con muchas dificultades y hay una parte de la sociedad que evidentemente la está pasando muy mal y está viviendo sacrificios muy fuertes y con mucha incertidumbre con respecto al futuro, ¿no? ¿Sabés qué? Primero, a riesgo de que después te diga econochanta, cosa que le gusta al presidente decir, vos creés que entonces, ¿qué puede pasar con el dólar? Cuando vos me das todo ese escenario, yo miro el espejo retrovisor y digo, contando los días para una nueva devaluación. Mirá, los gobiernos siempre intentan no devaluar. Esto le pasó a los gobiernos militares, al gobierno radical, a los gobiernos peronistas. La verdad que siempre, digamos, devaluar no es una mala. Ahora bien, Milei se la pasó en los estudios de comunicación, en los estudios de televisión, marcando las inconsistencias. Yo estoy marcando una inconsistencia. Hay un tipo de cambio que es similar al que dejó Massa previo a la devaluación, a fines de noviembre. Es un poco arriba de la convertibilidad, pero está 25-30% abajo del promedio histórico de los últimos 30 años. Hubo periodos de tiempo donde el tipo de cambio estuvo apreciado y ya sabemos qué pasó en la Argentina, qué le pasó a las pymes, al sector productivo, al campo. Apreciado quiere decir el tipo de cambio muy bajo, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo, la verdad que me diga lo que quiera, Milei. Yo, si te soy sincero, a mí no me representa bajo ningún punto de vista ni sus formas, ni su manera, ni la esencia, ni le reconozco la audacia, si vos me preguntabas, Ramón, hace un año, ¿puedo ajustar 5 puntos del PBI? ¿No pasa nada? No, yo te iba a decir, es imposible, es un ajuste de esa magnitud y lo que va a generar y demás, y sin embargo ajustó 5 puntos del PBI y pareciera que hay una calma social y un adormecimiento social muy grande. Entonces, yo que diga lo que quiera el presidente Milei, la descalificación no lleva a ningún punto. Yo reconozco que tuvo audacia para ordenar las cuentas fiscales, algo necesario. Creo que fue más fuerte de lo que efectivamente era necesario para el proceso productivo de la Argentina. No comparto en absoluto su mirada, sobre todo su mirada hacia el desarrollo, hacia las cuestiones productivas, y que él descalifique como descalifica a todo el mundo, digamos. Ya estamos acostumbrados, ¿no? No solamente descalifica a los economistas, descalifica a la política, descalifica a los presidentes de otros países, descalifica a los países y los trata de comunistas asesinos y después los elogia porque los necesita. Así que nada, si hay un chanta acá todos sabemos quién es. Diego, ¿cómo estás? Eugenia Muse te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Vinculado a esto que estás contando, pareciera cuando se habla de este gobierno que es un gobierno que tiene como principal objetivo bajar la inflación por un lado y sostener lo financiero, digamos, el termómetro financiero optimista, ¿no? Digo, de eso se sostiene. Ahora bien, vienen ahora, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, que muchos dicen lo que pase con Estados Unidos nos va a cambiar, por ejemplo, si nos podemos financiar del Fondo Monetario o del repo con los bancos que se está ahora armando para este tramo. ¿Vos cómo lo ves a este gobierno en términos de elasticidad? Digo, si tiene algún tipo de desestabilización financiera, que es de donde se está agarrando, ¿lo ves a Luis Caputo elástico para poder acomodarse? O, acomodarse en términos de lo que viene después, ¿no? Digo, cuando terminaste con la inflación, cuando terminaste con el ajuste fiscal y tenés lo financiero ordenado, ¿qué viene después? Mira, lo del ajuste financiero, primero que hay un optimismo financiero muy grande, comparto con vos, y evidentemente ese optimismo se ve reflejado en la caída del riesgo país de 2.700 puntos a 1.250 y ganancias impresionantes de los que tenían los tenedores de bonos, ¿no? Ahora bien, yo te quiero recordar que a esta altura el gobierno de Macri tenía 400 puntos de riesgo país. Claro. Y tenía acceso a los mercados voluntarios de deuda. Sí. Y los privados se endeudaban al 3-4%, con lo cual los mercados también de alguna manera están diciendo, che, mirá, está bien, pero yo estoy mirando las cuentas, estoy mirando el balance del Banco Central, estoy viendo si tenés dólares suficientes como para afrontar los compromisos, si estás haciendo realmente lo que tenés que hacer en términos consistentes o estás haciendo una opción de corto plazo por la política, porque lo que hace Milei de señalarnos permanentemente las inconsistencias es lo que está haciendo él. Él está diciendo, che, mirá, yo tengo que sí o sí bajar la inflación, que es loable, y no importa cómo, si es consistente o no es consistente. El punto es cuando viene la crisis. Entonces, yo te diría que el gran desafío que tiene por la Argentina por delante es reconstruir la confianza. La crisis de confianza que tiene la Argentina es mayúscula, eso le va a llevar muchos años, y no va a depender de un presidente que se levanta con un humor un día elogiando a China y otro día descalificando a China, un día elogiando a los diputados y otro día descalificando a los diputados. Va a ocurrir cuando la Argentina tenga instituciones fuertes, producto de acuerdos políticos. La tan denostada política en algún momento tiene que ponerse los pantalones largos, o nos tenemos que poner los pantalones largos, y hacer que las cosas funcionen, se institucionalicen y sean serios no solo para la Argentina, sino para el mundo. Pero ¿te acordás, Me Diego? parece que ahí hay un punto que él no puede salvar, porque ¿qué pasa? Sus dos pilares son la casta, entonces puteemos la política, y el otro pilar es tratar de bajar la inflación. Yo creo que es imposible hacer un plan de estabilización que realmente baje la inflación en el tiempo si no hay política con mayúsculas, si no hay acuerdos políticos con mayúsculas. ¿Sabés que quien habla es Diego Bocio? Me acuerdo cuando Macri pierde las PASO, dice, bueno, se perdió la confianza porque vuelve el kirchnerismo, ¿no? Entonces, con la decisión de Cristina Fernández de decir, bueno, yo voy al PJ, y toda la mirada puesta en, puede ser otra vez candidata, el gobierno ya empieza a plantear esto de, si perdemos la elección de medio término, esa confianza se derrumba. ¿Hay una lectura en eso? No, yo me parece que más allá de las personas, lo importante son las instituciones, reitero. Yo me parece que acá es importante que tengamos un Banco Central independiente que nos permita a nosotros decir que el Banco Central va a actuar conforme una norma, una regla, que no va a financiar el Tesoro, y que eso va a significar darle respaldo a nuestra moneda y no el humor de un presidente o el socio del ministro. Me parece que hay que empezar a trascender a las personas para ir a tener una mirada más institucional. Hoy el presidente del Banco Central es socio del ministro de Economía. Vos fíjate, déjame, Ramón, porque vos dijiste algo importante, ¿no? Fíjate cuál fue la apuesta de Macri. Nosotros teníamos una gran discusión. Yo me acuerdo cuando iba Peña al Congreso, nosotros estábamos en el centro y no teníamos discusión con Peña, porque él siempre miraba para Kicillof, ¿no? Para el kirchnerismo. Entonces, yo te diría que esa apuesta de levantar a Cristina y ponerla en la reina al kirchnerismo es una apuesta primero arriesgada y no es buena para los intereses de la Argentina. Es volver a polarizar, y yo creo que polarizar no conduce a que la Argentina pueda resolver los problemas en serio. Por lo menos con una mirada más estratégica, más de largo plazo. Así que también el gobierno juega con fuego. Hace 3 semanas atrás un tuit de Cristina no tenía relevancia. ¿Quién lo levanta? Milei diciendo te voy a dar una clase y te voy a responder. Y bueno, ese juego, que es un juego de la política, que te entretiene, me parece que no es a favor de los argentinos. Y vos, viste que ayer Florencio Randazzo firmó su renuncia al PJ. Me perdí en algo. ¿Vos seguís siendo
¿Estás afiliado al Partido Peronista todavía, al justicialismo? Sí, pero la verdad que es un retroceso. Fíjate la renovación de los 80. La renovación de los 80, el Arminio con la renovación la hizo por afuera. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo quedó en la ortodoxia, quedó con las ideas viejas. Y ya parece un proyecto familiar. El PJ de la provincia de Buenos Aires lo maneja Máximo Kirchner, el PJ nacional Cristina Fernández de Kirchner, sin un esquema de renovación de ideas. Yo creo que la renovación con actitud peronista, acción peronista va a venir por afuera, lo vengo diciendo hace mucho tiempo y ahora cada día más lo confirmo. Yo no quiero entrar en esa discusión porque, ¿sabe qué pasa, Ramón? Nada, aparecen los fanatismos y la gente no pregunta a ver quién va a ser el próximo. No, pero vos sabés bien que es inevitable el peso que tiene cuando dice, bueno, yo voy al PJ, digo, Yarlora no dice nada, Quintela dice, bueno, tengo que hablar con ella, Kicillof se llama el silencio, es evidente que es el peso específico que tiene. Fue vicepresidenta de la Nación, fue vicepresidenta. Yo creo que es importante esperar a ver si hace alguna autocrítica profunda. Nosotros nos levantamos una mañana y el candidato a presidente era Alberto Fernández. Sí. Y no fue por una decisión del Congreso Nacional del Partido Justicialista y una disputa, y ni siquiera alguien que estaba en la carrera presidencial, porque si vos me decís Massa, el propio Scioli o otros actores, querían ser, mostraban voluntad, mostraban vocación. Nos enteramos, nos desayunamos de un día para el otro que el candidato del Partido Justicialista iba a ser Alberto Fernández. No hay ninguna autocrítica de ese proceso. No hay ninguna autocrítica a todos los ministros que formaron parte del gabinete de Alberto Fernández. No hay ninguna autocrítica de cómo fueron las internas a cielo abierto, de cómo socavó ese gobierno. Entonces yo me parece que sin autocrítica, y no lo digo porque me parece que el desafío que hay por delante es mayúsculo frente a un gobierno que está haciendo cosas que gran parte de la sociedad no la está tolerando, es un sacrificio enorme. Entonces, no lo digo en términos del esfuerzo que hay por delante, lo digo en términos de que en todos los ámbitos institucionales pasa. Fíjate lo que pasa en River. De Micheli jugaba más o menos bien, tenía un buen esquema, de un día para el otro tiene 2 o 3 resultados malos, autocríticos, lo sacan a De Micheli. Sí. Bueno, todos los ámbitos institucionales tienen un esquema de autocrítica y ahí me da la sensación de que está fallando, sobre todo por no hacerse cargo de quien hoy nos gobierna es Milei. ¿Y quién es? ¿Responsabilidad de quién es Milei? De todos, pero fundamentalmente y bueno, pero ahí está ese desafío. De quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre, ¿no? ¿Qué desafío tiene usted de cómo la sacas a Cristina? Nosotros creemos claramente, como fue la renovación en los 80, de que vamos a hacer una alternativa. Yo no voy a dejar de sentir como un peronista. Ok, o sea, quédense con el PJ y iremos por otro lado. Tengo la bandera de la justicia social, seguramente hay cosas que hasta incluso podemos coincidir. Yo leía la carta ayer, la leí muy rápidamente, una carta larga, no la leí en profundidad, pero la leí. Y bueno, ella habla de equilibrio fiscal. Bueno, bienvenido sea que empiece a pensar en una economía sana, que empiece a pensar en equilibrios macroeconómicos, bienvenido sea que también hay una mirada productiva y seguramente hay cosas que se coinciden, pero yo no quiero ser parte de un proyecto familiar. Yo me parece que es más importante que pensemos en la Argentina de una forma distinta y creo que hay que pensar cómo renovar las ideas, ayornarse y dar una pelea seria y una pelea con mucha fuerza ante un gobierno que evidentemente para mí no representa, va a castigar mucho a la clase media, y el peronismo se ha caracterizado históricamente por producir clase media, ¿no? Por alentar una clase media que tenga una buena educación, acceso a la salud, buenos ingresos, que las condiciones materiales de los argentinos mejoren. Y me parece que va a haber una pelea muy dura, y esperemos que podamos en algún momento aquellas expresiones políticas que no son hoy las mayoritarias ser una voz, ¿no? Eso va a depender de nosotros y va a depender también de una sociedad que elige, ¿no? Esta sociedad eligió a Milei. Diego, gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Ramón, por darme tiempo y por siempre ser muy, muy respetuoso. Muchísimas gracias. Era Diego Bossio, exdiputado, economista, exdirector de ANSES.